Las carreteras de México no son solo caminos de tierra y asfalto. En sus largas y solitarias rutas se esconden más de lo que el ojo puede ver, y lo que parece un simple trayecto hacia un destino puede convertirse en una pesadilla interminable. Durante años, camioneros de todo el país han compartido relatos inquietantes sobre fenómenos inexplicables, encuentros con lo sobrenatural y, por supuesto, las huellas dejadas por los criminales que merodean por estas rutas olvidadas. Sin embargo, hay algo aún más aterrador que el crimen, y es lo que acecha en las sombras, lo que se oculta en la niebla o detrás de las puertas de los autos abandonados. Era una noche cerrada, el cielo tan negro como la tinta, sin ni una sola estrella para iluminar el camino. La carretera serpenteaba por la sierra, estrecha y solitaria, con las luces del camión iluminando apenas unos metros por delante. Pedro, un camionero experimentado, recorría ese trayecto desde hacía años, pero algo esa noche lo ponía incómodo. El aire estaba denso, cargado con una humedad inquietante, y una sensación de desasosiego se le instalaba en la espalda, como si los árboles que bordeaban la carretera estuvieran observándolo, esperando algo que él no lograba entender. De repente, la luz de sus faros se reflejó en una figura solitaria en el borde del camino. Pedro frenó de golpe. La figura era una mujer, joven, con el cabello revuelto por el viento y la ropa sucia. Se veía perdida, como si la vida misma le hubiera dado la espalda. Su mirada estaba vacía, como si no pudiera ver nada más allá de la carretera. No parecía haber ningún vehículo cercano, ni señales de que alguien más estuviera por allí. Pedro bajó la ventana con cautela. La mujer levantó la mano con un gesto débil, pidiendo ayuda. Era difícil ignorarla. Aunque algo en el aire le decía que no debía detenerse, algo más profundo, casi instintivo, le obligó a abrir la puerta. ¿Estás bien?, preguntó Pedro con la voz llena de duda. La mujer apenas lo miró. Sus ojos tenían una intensidad fría, como si estuviera atrapada en otro lugar, en otro tiempo. Su voz temblaba, pero era clara. «Por favor, necesito que me lleves. Me están persiguiendo. No podemos detenernos». Pedro la observó detenidamente. Algo en sus palabras lo inquietó. Ella no parecía ser una chica de la que uno se encontrara comúnmente en medio de la nada. Pero la necesidad de ayudar, la sensación de estar obligada a hacerlo, lo hizo bajar la guardia. «¿De qué hablas?», preguntó, pero antes de que ella pudiera responder, un sonido de motor distante se escuchó. Un coche, por el sonido, no parecía tener la misma urgencia de una patrulla o cualquier vehículo normal. La mujer se tensó inmediatamente. Su rostro se palideció y sus manos temblaron. «No podemos quedarnos aquí. Por favor, tienes que irte ahora», exclamó. Pedro, ahora más confundido que nunca, dudó por un momento. Pero no era la primera vez que recogía a alguien en la carretera, así que, con algo de desconfianza, accedió. La mujer subió al asiento del copiloto sin decir una palabra más. Pedro miró su rostro desde el espejo retrovisor. Parecía tener la mirada fija, como si estuviera viendo algo que él no podía ver. Aceleró el camión y se adentró más en la sierra, dejando atrás el pequeño pueblo que acababa de atravesar. La carretera se alargaba, vacía y solitaria, y el paisaje se volvía cada vez más desolado, como si el tiempo se hubiera detenido. Pero entonces, un susurro bajo salió de los labios de la joven. «No mires atrás», dijo, con un tono de voz lleno de pavor. Pedro giró la cabeza con rapidez hacia ella, buscando una explicación, pero la chica ya no lo miraba. Tenía la cabeza gacha, los ojos fijos en el paisaje, como si estuviera tratando de ignorar algo. Fue entonces cuando Pedro notó lo que ella había intentado evitar decir. Un coche negro había aparecido en la distancia, lejos al principio, pero avanzando rápidamente. El camión aceleró, pero el coche negro seguía a su misma velocidad, siempre a la misma distancia. Pedro intentó ignorarlo, pero algo en el ambiente lo hacía sentirse incómodo. Algo no estaba bien. «¿Qué está pasando?», preguntó, mirando de reojo el espejo retrovisor. La chica se puso rígida. Su voz tembló al responder. «No pueden atraparnos, no deben atraparnos», dijo, con un susurro que se perdió en el aire. Pedro apretó el volante con más fuerza, pero el coche negro continuaba su seguimiento, sin dejar espacio, sin mostrar signos de desistir. A cada kilómetro que recorrían, la carretera parecía volverse más estrecha, más difícil de transitar.
Pasaron por caminos bloqueados, pero el coche negro seguía allí, moviéndose con la misma precisión, como si conociera cada giro, cada desvío. La joven comenzó a hablar como si no pudiera detenerse. He intentado escapar, he intentado huir. Su voz se quebró. Ellos me persiguen, ellos siempre me encuentran. Pedro la miró con desconcierto. No entendía lo que estaba diciendo, pero la desesperación en su voz era palpable. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Quién la perseguía? ¿Y por qué ese coche negro parecía no apartarse de su ruta? De repente la carretera comenzó a cambiar. Las luces del camión iluminaron un pueblo abandonado, sus casas cubiertas de polvo y maltratadas por el paso del tiempo. No había señales de vida. Pedro no recordaba haber visto ese lugar en su vida. Decidió no detenerse, pero la joven gritó: «No, no podemos parar, no te detengas». Su voz era un grito frenético, pero algo en el rostro de la chica hizo que Pedro se sintiera más vulnerable. Una sensación de terror indescriptible se apoderó de él. ¿Qué estaba pasando? El coche negro seguía allí, implacable, como una sombra acechando en la distancia. Decidió acelerar, pero la carretera parecía irremediablemente interminable. A medida que avanzaban, pasaban por más pueblos desmoronados, más caminos bloqueados por lo que parecía una niebla extraña. Una niebla que no desaparecía, que los rodeaba, los atrapaba, los mantenía en su lugar. La chica, aterrada, miró a Pedro con los ojos muy abiertos, como si él fuera su única esperanza. «Te lo dije. No puedes dejar que nos alcancen ellos. No. Y su voz se ahogó en un suspiro. Su cuerpo comenzó a temblar. Pedro sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. El coche negro parecía más cercano ahora. El motor de su camión rugió, pero no importaba. Algo, una presencia que no podía ver, se estaba acercando. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si el mundo alrededor de él se hubiera transformado en una prisión. En un momento de desesperación, Pedro miró hacia el horizonte. Podía ver luces en la lejanía, luces que parecían parpadear, como si estuvieran a punto de apagarse. ¿Era una señal? ¿Una salida? Con toda la fuerza de su voluntad, aceleró el camión, decidido a llegar a ese punto. La chica, temblando, se aferró al asiento, su rostro pálido como la muerte misma. Pedro miró una vez más al espejo retrovisor. El coche negro estaba allí, justo detrás, con sus luces encendidas, pero no era solo eso. Había algo más. Un rostro que lo observaba fijamente. Un rostro que Pedro no podía comprender. Un rostro que no parecía humano. Fue en ese momento cuando lo entendió. La chica había muerto. El rostro detrás del coche negro no pertenecía a un ser vivo. Era algo mucho peor, algo que había estado acechando, buscando su presa durante años. Pedro, sin pensarlo, giró el volante bruscamente, tratando de escapar, pero no importaba cuánto acelerara. La carretera, la niebla, el pueblo desmoronado, todo comenzó a desmoronarse ante sus ojos. Ya no estaba en el mundo real. Estaba atrapado en un lugar donde la muerte acechaba. Y entonces, en un último suspiro de terror, Pedro comprendió lo inevitable. Él nunca llegaría a ningún lado. Como la chica, él era solo una pieza más en el juego de esa sombra eterna y ya no podía escapar. El coche negro lo alcanzó y con él, el silencio sepulcral de una carretera sin fin. La joven desapareció, su presencia ya solo un eco perdido en el tiempo. Y Pedro, atrapado en el mismo destino que ella, quedó condenado a recorrer siempre el mismo camino, un camino del que nunca podría escapar. En una brecha olvidada del norte de México, las luces del camión de Carlos iluminaban débilmente el oscuro horizonte, como si intentaran desafiar la vastedad de la noche. La carretera era desolada, sin apenas señales de vida, solo polvo que parecía flotar por el aire, como un manto que ocultaba todos los secretos de esa tierra olvidada por Dios y por los hombres. Carlos era un hombre de mediana edad, curtido por los años de trabajo en la carretera. Su vida transcurría entre pueblos perdidos, comiendo lo que le ofrecían en los pocos establecimientos que encontraba en su trayecto, y durmiendo en la cabina de su camión bajo un cielo estrellado que parecía más distante de lo normal. Conocía cada curva, cada rincón de las carreteras que recorría, pero esa noche algo era diferente. El frío viento del norte acariciaba su rostro a través de la ventana abierta. En su radio sonaba una melodía triste, una especie de música regional que no lograba sacarlo de su letargo.
Estaba acostumbrado a la soledad de la ruta, pero esa noche el silencio lo envolvía de manera extraña, como si algo en el aire estuviera fuera de lugar. Entonces lo vio, un reflejo distante en la lejanía. En principio, pensó que era una ilusión, un espejismo, algo que siempre ocurría cuando el cansancio comenzaba a apoderarse de él. Pero al acercarse, la visión se hizo más clara. Una fila interminable de autos, alineados de forma extraña, uno tras otro, a lo largo de la carretera. En la oscuridad, los faros rotos de algunos de ellos brillaban débilmente, como si aún estuvieran vivos. Carlos redujo la velocidad de su camión, sus ojos entrecerrados, tratando de entender qué estaba ocurriendo. No era común encontrar un estacionamiento en medio de la nada, y mucho menos una fila de autos sin ocupantes. Sin embargo, algo en su interior le decía que debía seguir adelante, que no podía evitar lo que venía. Con una mezcla de cautela y curiosidad, estacionó el camión junto a uno de los vehículos. Apagó el motor y abrió la puerta. Un aire pesado le golpeó la cara, como si la atmósfera estuviera cargada con una presencia extraña. Con pasos vacilantes, se acercó al primer auto. Las puertas estaban abiertas, como si alguien hubiera bajado apresuradamente. Los asientos estaban vacíos, pero al mirar más de cerca, vio algo que lo hizo estremecer. Sanguinolentas manchas de sangre cubrían los asientos y el suelo. No había cuerpos, no había señales de lucha, solo la presencia inquietante de la sangre que parecía aún fresca, como si el horror hubiera ocurrido recientemente. El motor del auto seguía encendido, su ruido zumbando en el aire, pero no había nadie. Carlos retrocedió lentamente, su mente comenzando a girar, preguntándose qué demonios estaba pasando allí. Pero entonces un susurro se filtró en el aire. Era bajo, casi inaudible, pero suficiente para hacerle erizar la piel. No era un susurro humano, sino algo más, algo que parecía venir de todos los radios apagados de los vehículos. «Ayuda, ayúdanos». Carlos dio un paso atrás. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Miró los vehículos a su alrededor, cada uno igual de desolado, cada uno con las puertas abiertas y esa sangre oscura como única evidencia de lo que había ocurrido allí. Trató de moverse hacia su camión, pero algo lo detuvo. Los susurros no cesaban. Eran más claros ahora. «Ayúdanos, por favor, estamos aquí». Las voces parecían provenir de los radios, pero no solo de uno. Eran múltiples, sollozos, gritos apagados que se confundían entre sí, formando una cacofonía insoportable. Con el miedo apoderándose de su cuerpo, Carlos se acercó a otro vehículo, un sedán negro que parecía no haber sido tocado desde hacía años. Se agachó observando a través de la ventana empañada. Nada. La visión estaba borrosa, pero algo no cuadraba. El asiento del conductor, el volante, todo parecía estar en su lugar, como si alguien hubiera estado ahí hace un momento y luego desaparecido sin dejar rastro. Los susurros volvieron, más intensos que nunca. «Ayúdanos». El sonido provenía de todos lados, como si el aire mismo se estuviera llenando con las voces de los desaparecidos. Carlos temblaba. Tenía que irse, tenía que escapar de ese lugar. Sin pensarlo, dio un paso hacia su camión, pero al dar la vuelta, algo lo detuvo. El motor del tráiler ya no respondía. No estaba en marcha. De hecho, no podía escuchar nada del motor. Se acercó a la cabina y giró la llave, pero el motor no hacía ni un sonido. Estaba muerto. El pánico lo invadió de inmediato. Se subió al camión y comenzó a accionar la palanca de cambios, presionando el acelerador con desesperación. Nada. El vehículo no reaccionaba. Miró por el espejo retrovisor, pero lo que vio lo hizo detenerse en seco. Entre los autos, algo se movía. Algo oscuro y distante, que se deslizaba entre los vehículos con una rapidez que no podía seguir con la vista. Era una sombra, una silueta humana, pero a medida que la observaba más de cerca, algo en su forma no era natural. Se deslizaba con una fluidez antinatural, como si no tuviera peso, como si el mundo lo desechara. Carlos sentía como si su cuerpo estuviera inmóvil, paralizado por el miedo.
La figura avanzó lentamente hacia él. El terror se apoderó de su corazón, pero no podía mover un solo músculo. Los susurros aumentaron, envolviéndolo, presionando sus oídos, haciéndolo perder la razón. De repente, una puerta de uno de los autos se cerró violentamente y una risa baja y grave emergió de la nada. Era una risa que Carlos conocía bien, la risa de la desesperación, la risa de alguien que se sabe perdido. Miró a su alrededor y vio a varias figuras emergiendo entre los vehículos. No eran humanos. Sus ojos eran oscuros como la noche, sus pieles pálidas y sus movimientos erráticos, como si no tuvieran control sobre su propio cuerpo. Carlos intentó salir del camión una vez más, pero una fuerza invisible lo empujó de regreso a su asiento. Los radios de los autos cercanos comenzaron a emitir estática y más voces, mezclándose con los susurros. «Nos atraparon. ¿Quieres unirte?» Los ojos de Carlos se abrieron como platos, y en un arranque de pánico intentó romper la ventana del camión, pero al tocar el cristal, el sonido de los radios lo envolvió por completo. Un grito penetrante resonó en su mente. «Ayúdame, están aquí. Ellos son los que nos controlan». Era la voz de un hombre desesperado al borde de la locura. Carlos gritó, pero su voz fue ahogada por un sonido sordo que lo invadió por completo. En ese momento, las figuras de entre los autos comenzaron a rodearlo. Carlos no podía moverse. Estaba atrapado, rodeado por las sombras que lo observaban con ojos vacíos, como si ya lo hubieran reclamado. No había escapatoria. El camión seguía muerto. La carretera parecía estar cerrándose alrededor de él, con el eco de las voces y los susurros, y una presencia palpable que le hundía el pecho. Y entonces, con un crujido de las puertas y un chasquido en el aire, las sombras se abalanzaron sobre él. Sus manos frías y huesudas lo arrastraron fuera del camión, llevándolo hacia la fila interminable de autos, mientras las voces, los gritos y los susurros lo envolvían. El último pensamiento que cruzó su mente fue un grito mudo. ¿Qué era este lugar? Carlos nunca fue encontrado. Un silencio pesado cubre el aire. El desierto se extiende sin fin ante el parabrisas del camión, una vasta extensión de arena y polvo donde no se ve ni un alma en kilómetros. El sol se ha ocultado ya, y solo la luz tenue de la luna ilumina el horizonte. El aire es cálido, pero el calor no es la causa de la incomodidad. Es la fatiga lo que consume a Hugo, el camionero que lleva horas manejando en esta ruta solitaria. Las horas de conducción continua en un tramo desértico han comenzado a pasar factura. El sonido constante del motor del camión y el traqueteo de las ruedas sobre el asfalto son los únicos ruidos que lo acompañan. El aroma a gasolina se mezcla con el sudor que recorre su frente. Sus ojos se sienten pesados, y su cuerpo ya no responde como antes. El reloj marca las 3 de la madrugada, y Hugo sabe que está demasiado cansado para continuar. Pero no hay opción. El pago por este trabajo depende de la velocidad con que entregue la carga. Cierra los ojos un momento, pero en ese breve parpadeo, algo en el asiento del copiloto le llama la atención. Al principio, solo es un movimiento periférico, algo fugaz que no logra distinguir con claridad. Hugo parpadea de nuevo, más fuerte esta vez, y al abrir los ojos ve a una figura sentada en el asiento del copiloto. Es un hombre, o al menos eso parece a simple vista, pero su rostro está cubierto por una tela negra que cae como una sombra, envolviendo su cabeza en oscuridad. El rostro nunca se deja ver, y eso provoca una sensación de incomodidad en Hugo, que tras el susto inicial, rápidamente asume que es solo una alucinación provocada por el cansancio. Debe ser el cansancio, murmura restándose importancia a lo que acaba de ver. Hugo sigue mirando hacia la carretera, intentando enfocar la vista en el camino oscuro y monótono. El camión sigue su ruta, pero cada vez se siente más pesado. La cabeza de Hugo cae ligeramente hacia adelante, y un estremecimiento recorre su cuerpo. Se sacude para mantenerse despierto, pero cuando vuelve a mirar hacia el copiloto la figura sigue ahí. ¿Qué estás haciendo aquí?», pregunta, su voz vacilante. La figura no responde, pero en ese instante Hugo siente algo extraño, como si la figura estuviera allí desde siempre, como si nunca hubiese estado solo. Casi con desesperación intenta concentrarse en la carretera, pero sus ojos se cierran nuevamente, aunque solo por un segundo. El parpadeo es corto, pero es suficiente para que el paisaje cambie radicalmente.
Ahora, el desierto ha desaparecido. En su lugar un pueblo desolado aparece de la nada. Las casas están en ruinas, como si un incendio feroz las hubiera arrasado. Hugo se sobresalta, sacudiendo la cabeza para despejar la visión. La figura del copiloto está allí, pero ahora sus ojos están visibles a través de la tela negra, y aunque son oscuros y vacíos, parecen mirarlo directamente. ¿Dónde estoy?, Hugo grita, pero no hay respuesta. La figura sigue allí, en completo silencio. Hugo no sabe si está soñando, si está viviendo una pesadilla, o si está atrapado en alguna realidad distorsionada que nunca podrá comprender. Parpadea nuevamente, y al hacerlo el pueblo quemado desaparece. Ahora está en una carretera que parece interminable. A los costados puede ver cuerpos de niños, tirados al borde de la vía, sus rostros distorsionados por el dolor y la desesperación. Algunos de ellos lo miran, con sus ojos vacíos y sin vida, mientras Hugo acelera instintivamente, como si algo le dijera que no debe detenerse. «No, no puedo», grita, tratando de alejar la mirada de los niños muertos, pero el sonido de sus respiraciones entrecortadas lo sigue, resonando en su mente. Al parpadear de nuevo, la carretera cambia. Ahora está mirando su propio cadáver. Su cuerpo está colapsado sobre el volante, su rostro desfigurado por el impacto de un accidente. La vista es tan vívida, tan aterradora, que Hugo siente como si el corazón le diera un vuelco. Está muerto. Está viendo su propia muerte. El horror se apodera de él. El camión avanza solo, como si su cuerpo ya no estuviera al mando, como si una fuerza invisible lo estuviera guiando. La figura sigue allí, inmóvil, en el asiento del copiloto, sin decir palabra alguna, pero algo en su presencia aumenta el pánico en Hugo. Cada parpadeo lo lleva más cerca del abismo. «¿Qué quieres de mí?», grita con desesperación. Las lágrimas se mezclan con el sudor en su rostro. La figura sigue guardando silencio, pero esta vez Hugo nota algo distinto. La tela negra que cubre su rostro empieza a moverse, como si el viento la agitara. La imagen es distorsionada, como si se estuviera deformando, y por un momento Hugo se da cuenta de que no está soñando, no está alucinando. «Estás atrapado», dice la figura finalmente, con una voz profunda y resonante que parece provenir de todas partes al mismo tiempo. Hugo se estremece, sintiendo que el mundo entero comienza a desmoronarse a su alrededor. La figura habla, pero sus palabras son como un eco lejano en su mente. Al parpadear, el paisaje cambia de nuevo. Ahora está en el mismo tramo desértico, pero es de día. El camión sigue avanzando, y él siente que ya no tiene control. ¿Qué está pasando?, balbucea, su mente completamente perdida. «Estás atrapado en un ciclo», responde la figura, y Hugo siente como si su alma estuviera siendo absorbida por la oscuridad. La carretera parece infinita, y por un segundo, duda si está muerto, si nunca despertó, o si está condenado a permanecer en este limbo eterno. Cada parpadeo lo lleva a otro mundo, a otro lugar de sufrimiento. Ve a las víctimas del desierto, los pueblos quemados, los cadáveres, las visiones distorsionadas de sí mismo, atrapado en una repetición macabra. No sabe si está soñando o si ha caído en la locura, pero hay algo en su interior que le dice que este ciclo no tiene fin. No sabe cómo, pero está consciente de que algo lo está guiando, algo lo está condenando. La figura, cuya presencia parece volverse más pesada con cada parpadeo, le habla con una voz que raspa su mente. «Cada vez que parpadees, te acercas más a la verdad». Hugo no puede soportarlo más, el miedo lo consume. Su mente se resiste, pero su cuerpo cede. Las imágenes siguen repitiéndose, cada vez más vívidas, cada vez más aterradoras. Está atrapado en una pesadilla sin fin, y cada vez que cierra los ojos, el abismo lo devora más profundamente. Con un grito desgarrador, Hugo toma el volante con ambas manos, intentando resistir el poder de la figura. Pero es inútil, ya no tiene control. Los recuerdos de su vida se desvanecen, y lo único que queda es la imagen de la figura, cuya voz se convierte en un susurro sordo y siniestro en su oído. «El final es inevitable, tú ya lo sabes». Hugo mira a la carretera. Los pueblos quemados, los niños muertos y la visión de su propio cadáver siguen persiguiéndolo. Un último parpadeo y el camión se detiene. Hugo despierta, pero no está seguro de si lo hace de verdad.
Está de nuevo en el desierto, pero el aire se siente diferente, denso, como si el sol nunca hubiese salido. La figura ya no está a su lado. El asiento del copiloto está vacío y la carretera parece interminable. Mira hacia el horizonte. El desierto sigue siendo el mismo, pero algo lo ha cambiado. Algo en su interior se ha roto. No sabe si sigue atrapado en el ciclo de sus microsueños o si, de alguna manera, ha despertado finalmente. Pero cuando observa su reflejo en el espejo retrovisor, ve algo que lo hiela, un par de ojos, oscuros y vacíos, observándolo desde la tela negra. La figura ha vuelto, y esta vez no hay forma de escapar. Era una noche oscura y húmeda cuando Javier, un camionero de mediana edad, se dirigía hacia el sur cruzando las montañas. La carretera serpenteaba entre los picos, su vieja camioneta haciendo un esfuerzo por mantenerse en movimiento. La niebla se alzaba sobre el pavimento, como un espectro que no quería dejarle avanzar. No era la primera vez que atravesaba esa ruta, pero esa noche sentía una extraña sensación en el aire, como si algo estuviera observándolo. Había escuchado historias sobre esta zona, rumores de que era un lugar donde los criminales solían ocultarse, donde las desapariciones eran comunes y donde la policía no se atrevía a patrullar. No le gustaba la idea de tener que atravesar ese territorio, pero los envíos no se iban a entregar solos. Unos kilómetros más adelante, en una curva cerrada, las luces de su camioneta iluminaron una figura extraña al costado de la carretera. Unas luces intermitentes brillaban en la oscuridad, señales de un retén. Sin embargo, algo no estaba bien. No había vehículos parados, ni el sonido de sirenas, solo esas luces extrañas que lo obligaban a reducir la velocidad. Javier frunció el ceño y con el corazón acelerado hizo lo que cualquier camionero en su situación haría. Desaceleró. A medida que se acercaba, pudo distinguir a varios hombres armados, uniformados con trajes tácticos. Estaban alineados a lo largo del camino, sus rostros ocultos por cascos oscuros. No se movían, no parecían estar alertas, sino más bien rígidos, como figuras de cartón. La niebla los envolvía, creando una atmósfera aún más inquietante. Javier detuvo la camioneta a unos metros de ellos, el motor rugiendo en la quietud de la noche. La tensión en su pecho creció de inmediato. Algo en su estómago le decía que no debía bajar del vehículo, pero los hombres uniformados comenzaron a acercarse a la ventana. «Bájese del vehículo, señor», ordenó uno de ellos con una voz monótona, carente de emoción, como si estuviera leyendo un guión. Javier miró a su alrededor, buscando alguna señal de que todo esto fuera normal. Su mirada se encontró con los rostros de los hombres. Todos tenían el mismo rostro, idéntico, sin rasgos distintivos, como si se tratara de una máscara, una imagen repetida que no podía ser real. Sus ojos eran vacíos, sin brillo, como si fueran meros cascarones vacíos. El hombre que había hablado repetía su orden con la misma falta de urgencia, casi como si estuviera programado para decir esas palabras. Javier sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral, pero no dijo nada. En su lugar, giró lentamente la manilla de la puerta y la abrió. Un frío gélido lo envolvió al instante. De repente, un cambio en el ambiente. Un susurro, casi imperceptible, lo envolvió. Como si la propia niebla hubiera cobrado vida, arrastrándose alrededor de su cuerpo. Javier intentó ignorarlo, pero no pudo dejar de notar que algo más estaba mal. Algo mucho más grande que el simple hecho de estar detenido en un retén en medio de la nada. Al poner pie en el suelo, la sensación de estar siendo observado lo atacó de inmediato. La visión de los hombres uniformados lo aterraba, pero lo que lo heló por completo fue lo que descubrió cuando miró hacia abajo. No había sombras. Los cuerpos de los hombres estaban iluminados por las luces de la camioneta, pero no proyectaban ni una sombra, nada que indicara que fueran de carne y hueso. Su mente intentó procesar la imagen, pero simplemente no podía. Los hombres seguían en silencio, inmóviles, observándolo con esos ojos vacíos. Javier dio un paso atrás, desconcertado, mientras el pánico comenzaba a apoderarse de él. Pero antes de que pudiera reaccionar, uno de ellos avanzó hacia él, extendiendo la mano hacia su pecho. Instintivamente, Javier dio un paso atrás, el miedo empujándolo a moverse con más rapidez de la que su cuerpo podía responder. Un grito lo invadió, pero no salió de su garganta. En su mente resonaban solo dos palabras: escapar, escapar.
Sin pensarlo más, giró sobre sus talones y corrió hacia la camioneta. El sonido de sus botas golpeando el asfalto parecía amplificarse, como si la noche lo estuviera tragando. Pero cuando intentó abrir la puerta, la manilla no cedió. Estaba cerrada. Con desesperación, miró hacia atrás, viendo a los hombres avanzar lentamente hacia él. Como si se deslizara sobre el suelo, flotando a unos centímetros del asfalto, sin hacer el más mínimo sonido. Un terror palpable invadió su pecho. Los hombres no caminaban, flotaban. Dios mío, no son humanos, pensó mientras su cuerpo luchaba por mantener la calma. Los hombres se acercaron, pero justo cuando él pensaba que todo estaba perdido, uno de ellos alzó la mano, señalando a Javier. No lo tocó, pero algo dentro de él sintió la presión, como si una fuerza invisible lo estuviera empujando hacia el suelo. La desesperación lo invadió. No podía permanecer allí. No debía. Con un último esfuerzo, giró la manilla, la puerta cedió y logró meterse al interior de la camioneta. Con las manos temblorosas, encendió el motor y arrancó a toda velocidad. Miró por el retrovisor. Lo que vio, lo dejó paralizado. Los hombres, flotando, le seguían, deslizándose sobre la carretera, a una velocidad que no podía entender. La camioneta, por más que aceleraba, no parecía avanzar lo suficiente para escapar. En un parpadeo, los vio levantarse del suelo, despegándose del asfalto con una facilidad sobrenatural. Un grito de terror escapó de sus labios mientras pisaba el acelerador con todas sus fuerzas. La camioneta zumbó, pero la sensación de estar siendo arrastrado por algo mucho más grande que él no desapareció. Cuando giró una curva, los vio en el retrovisor. No solo lo seguían, sino que flotaban sobre el asfalto, desafiando la gravedad, sin ningún esfuerzo. El sonido de los neumáticos sobre el asfalto se convirtió en un rugido ensordecedor, pero la camioneta parecía moverse más lento que sus perseguidores. Como si algo, una fuerza invisible, lo estuviera reteniendo. Cada vez que miraba hacia atrás, la figura de esos hombres se hacía más cercana, como si el espacio se encogiera a su alrededor. El miedo lo invadió por completo. No había escapatoria. No podía huir. La sensación de que los hombres flotaban sobre el aire era aún más aterradora de lo que había experimentado jamás. Un sudor frío cubrió su frente mientras pisaba el acelerador hasta el fondo, pero sentía que el mundo a su alrededor se desmoronaba, como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. La niebla, espesa y densa, comenzó a tragarse la carretera. La luz de los faros apenas iluminaba un par de metros adelante, y el sonido del motor parecía ser lo único que mantenía a Javier en contacto con la realidad. Pero de repente, en un giro aterrador, la niebla se despejó lo suficiente para que él pudiera ver lo que nunca habría querido ver. Los hombres ya no flotaban en el aire. Estaban en el camino, frente a él, completamente inmóviles. Sus rostros, idénticos y sin expresión, lo miraban fijamente, como si lo estuvieran esperando. Y el sonido de sus respiraciones, si es que las tenían, era todo lo que se podía oír. Javier no sabía si podía seguir adelante, si había alguna salida, pero algo dentro de él le dijo que no quedaba otra opción. Con los ojos llenos de terror, aceleró hacia ellos. En el último momento, los hombres se movieron, de una forma que desafía la lógica. Se desvanecieron y reaparecieron frente a él, como espectros deslizándose a través del aire. La camioneta impactó con uno de ellos, pero no hubo choque. La camioneta pasó a través de la figura sin siquiera tocarla, como si nunca hubiera estado allí. Javier gritó. No podía ver, no podía entender lo que ocurría. La niebla envolvió el vehículo y antes de perder el sentido, escuchó una última frase, susurrada en su oído. Ahora eres uno de nosotros. Cuando despertó, estaba de nuevo en la carretera. La camioneta seguía su marcha, como si el tiempo nunca hubiera pasado. Pero algo en su interior le dijo que ya no estaba solo. Y en el reflejo de su retrovisor, vio las mismas figuras flotando en el aire siguiéndolo. La casa nunca cesaría. La sierra se alzaba imponente, un manto oscuro de montañas que se perdían en el horizonte, donde las sombras de los pinos y las rocas formaban figuras extrañas bajo la luz débil de la luna. Había algo inquietante en el aire, un peso inexplicable que hacía que el lugar se sintiera aislado, distante, como si todo a su alrededor estuviera esperando algo, o alguien.
Un hombre manejaba su camión a través de esa oscuridad. Su nombre era Javier, un camionero que, tras un largo día de trabajo, se encontraba perdido en algún lugar de la sierra. La GPS ya no funcionaba, las carreteras no tenían nombre, y las señales parecían haberse desvanecido en la penumbra. El motor de su camión rugió bajo el esfuerzo de las cuestas, pero a pesar de sus esfuerzos, no lograba encontrar un camino claro. La noche se cerraba rápidamente, y la niebla comenzaba a elevarse, deslizándose como una serpiente, envolviendo todo a su paso. Con el estómago vacío y una sensación creciente de inquietud, Javier decidió detenerse. No había otras opciones. Avanzar en la oscuridad sería imprudente. De repente, vio una luz distante, una tenue lámpara que se asomaba entre los árboles, como un faro en medio de la nada. Pensó que sería una granja, una casa, algún tipo de refugio. Con esperanza renovada, condujo hacia la luz, ignorando la creciente sensación de ser observado. Cuando llegó, un rancho apareció ante él, como una sombra que se alzaba en medio de la negrura. Las estructuras eran antiguas, las paredes de adobe agrietadas por el paso del tiempo y el techo de tejas parecía estar a punto de ceder. A lo lejos, se escuchaba el sonido de herramientas golpeando la tierra, pero no había vida visible, solo sombras que se movían entre los cultivos. Un hombre, alto y delgado, apareció en la puerta. Su rostro estaba cubierto por la oscuridad, pero sus ojos reflejaban una intensidad fría, sin emociones. ¿Perdido, amigo?, Srenia preguntó con voz grave. Javier asintió, exhausto, y el hombre hizo un gesto hacia el interior de la casa. Pasa, tendrás comida y refugio por esta noche. El rancho parecía abandonado, pero Javier, agotado por el viaje y temeroso de quedarse afuera en la fría noche, aceptó la invitación. La casa, aunque acogedora, tenía un aire raro, como si las paredes estuvieran observando. Un silencio denso lo envolvía. La luz de la lámpara titilaba tenuemente, como si su luz fuera lo único que mantenía a raya la oscuridad. Dentro, el patrón del rancho, un hombre de rostro envejecido y con cabello gris, le ofreció una silla y le sirvió una cena sencilla. La comida estaba bien preparada, pero Javier no podía evitar notar la rigidez de las manos del hombre mientras lo servía. Sus movimientos eran lentos, calculados, como si estuviera vigilando cada gesto. Gracias, murmuró Javier, pero algo en el ambiente no lo dejaba relajarse. El patrón, aparentemente ajeno a sus inquietudes, le habló de los hombres que trabajaban en los cultivos. Ellos trabajan día y noche, nunca descansan, la tierra es dura, pero ellos lo son más. Después de la cena, el patrón le mostró una habitación. No había ventanas, solo una lámpara que proyectaba sombras danzantes en las paredes. La puerta se cerró tras él con un ruido sordo y Javier se tumbó en la cama, incapaz de conciliar el sueño. La atmósfera del lugar le resultaba extraña, opresiva, como si algo estuviera a punto de ocurrir. A mitad de la noche, fue despertado por un sonido. Gritos. Gritos apagados, como si vinieran de algún lugar subterráneo. Eran desesperados, frenéticos, llenos de terror. Javier se levantó, sudoroso, y trató de escuchar con más atención. Los gritos cesaron de repente, dejándolo en un silencio ensordecedor. Al principio pensó que eran solo ecos de su mente cansada, pero algo le decía que no lo eran. Decidió investigar. Siguiendo su instinto, se levantó de la cama y caminó por los pasillos oscuros de la casa. La única luz era la de la lámpara, que titilaba débilmente. Al fondo, vio una puerta cerrada, como si estuviera custodiada por la oscuridad misma. La curiosidad lo empujó hacia ella. Al abrirla, lo que vio lo dejó sin aliento. Una fosa común. Una tumba improvisada, con cuerpos apilados de manera grotesca. Los rostros, aunque desfigurados por la tierra y el tiempo, reflejaban un terror palpable. Los ojos de los muertos parecían mirar hacia él, como si pudieran ver más allá de la muerte misma. Pero lo más inquietante era la sensación de que algo aún estaba vivo allí, algo que aguardaba en las sombras. El aire se volvió más pesado. Javier sintió que algo lo observaba, que la presencia de los muertos lo rodeaba. La atmósfera en la fosa era palpable, densa, como si los cuerpos enterrados aún tuvieran algo que decir, algo que mostrar. Al darse vuelta para escapar, el patrón apareció de repente en la puerta. «No debiste mirar eso»,
dijo con una calma fría. Javier intentó retroceder, pero el miedo lo paralizó. Ahora eres parte de esto, dijo el hombre con una sonrisa que no era humana. Javier intentó correr, pero el camino lo llevó siempre de regreso al mismo rancho. Ya no había salida. No importaba cuánto corría, el paisaje parecía deformarse, las sombras se alargaban y lo rodeaban. Cada vez que pensaba haber encontrado un sendero hacia la libertad, el rancho se reponía ante él como si fuera una pesadilla interminable. Finalmente, exhausto y derrotado, regresó al rancho. Los hombres que trabajaban en los campos ya no eran humanos. Sus rostros eran vacíos, como si la vida misma los hubiera abandonado. Pero seguían trabajando, sin descanso, bajo la fría luz de la luna. El patrón lo miró con una sonrisa torcida. «Ahora tienes deuda con nosotros», dijo, mientras Javier sentía su cuerpo hacerse cada vez más pesado. Intentó moverse, pero sus piernas no respondían. El miedo se apoderó de él al darse cuenta de que no podía escapar. A la mañana siguiente, Javier despertó en la cama sin ventanas. El patrón y los otros hombres lo miraban desde la puerta. «Es hora de trabajar», dijo el patrón, su voz fría y mecánica. Javier intentó levantarse, pero su cuerpo ya no lo obedecía. Sus músculos se habían vuelto rígidos, como si la vida misma los hubiera abandonado. El miedo se convirtió en desesperación, pero ya era demasiado tarde. El patrón y los demás hombres lo rodearon, forzándolo a unirse al trabajo interminable en los campos. Bajo la luna llena, Javier comenzó a cosechar, sin poder dejar de hacerlo, con los ojos vacíos, sin expresión. Su cuerpo ya no era suyo. Y así, Javier se convirtió en parte de la macabra maquinaria del rancho esclavista, condenada a trabajar sin descanso bajo el control del patrón, por toda la eternidad. Una lluvia ligera caía sobre el asfalto mientras el sol se desvanecía lentamente en el horizonte. El aire, denso y húmedo, presagiaba algo extraño. Pedro, un camionero con más de 15 años en la carretera, manejaba en dirección a su destino, una ciudad distante, a más de 300 kilómetros de su ubicación actual. Ya se le hacía tarde, y la fatiga comenzaba a hacer mella en sus ojos. Había conducido por más de 7 horas, pero sabía que tenía que llegar al destino antes de la medianoche. El peso del tráiler detrás de él era constante, una carga pesada que parecía acentuar su cansancio. Sin embargo, confiaba en su GPS para ayudarlo a tomar las rutas menos congestionadas y más rápidas. En un momento, el dispositivo hizo un bip corto, alertándolo de que había encontrado un atajo. Pedro no dudó. Hizo caso al GPS, sin pensar mucho, acostumbrado a seguir sus indicaciones sin cuestionarlas. Pero el camino que se le presentó no era uno que hubiera tomado normalmente. El asfalto era más estrecho. Las luces de los faros de su camión iluminaban apenas unas pocas yardas por delante. Un callejón angosto, rodeado de altos edificios que parecían desmoronarse con el paso del tiempo, apareció ante él. A medida que avanzaba, la oscuridad del callejón se hacía más densa, como si el entorno lo absorbiera. «Debe ser un atajo», pensó Pedro dándose ánimos, pero una sensación de incomodidad empezó a crecer dentro de él, algo que no podía identificar, pero que lo inquietaba profundamente. El callejón se iba estrechando, las paredes de concreto cubiertas de grafitis, basura y maleza. La humedad se pegaba a sus ropas y un viento frío recorría el lugar, susurrando entre las rendijas de las ventanas rotas. Pedro aceleró un poco, tratando de terminar rápido el tramo y regresar a una carretera más amplia. Sin embargo, a medida que avanzaba, algo extraño comenzó a suceder. El aire se volvió más espeso, como si la atmósfera misma se hubiera transformado. Pedro miró su retrovisor y notó que el camino detrás de él estaba completamente oscuro, como si la oscuridad hubiera engullido la carretera. La luz de su tráiler parecía ya no reflejarse en las paredes del callejón, y el eco de su motor resonaba de manera extraña, como si lo estuviera atrapando en una especie de caja cerrada. No podía ver el final del callejón. Miró nuevamente al frente, pero algo más lo distrajo. 2 luces brillantes, de un tono frío y cegador, avanzaban hacia él desde el otro extremo del callejón. «Debe ser otro vehículo», pensó, aliviado de ver que alguien más estaba en el mismo camino. Pero esa sensación de alivio pronto desapareció cuando las luces se acercaron demasiado rápido. No había tiempo para nada. Pedro frenó bruscamente, intentando evitar lo inevitable. En ese instante, el sonido de un frenazo ajeno se mezcló con el suyo.
y una figura, a lo lejos, comenzó a aparecer entre la niebla espesa. La silueta de varios hombres se perfilaba, cada uno con un machete en la mano. Pedro intentó mover el volante, pero las ruedas de su camión parecían pegadas al asfalto. Los hombres se acercaron con una calma perturbadora. Su andar era lento, casi como si estuvieran disfrutando del miedo que se reflejaba en los ojos de Pedro. Él intentó retroceder, pero el espacio era tan estrecho que no podía maniobrar con facilidad. Al intentar cambiar de marcha, la radio comenzó a emitir un ruido extraño. Primero fue estática, luego algo inconfundible. Risas infantiles. No eran risas de adultos, eran risas de niños pequeños, distorsionadas y macabras. Pedro se llevó las manos a los oídos intentando bloquear el sonido, pero las risas seguían, como si provinieran de las mismas paredes que lo rodeaban. ¡Ayuda! ¡Ayuda!, gritó Pedro buscando cualquier señal de vida, cualquier sonido que pudiera romper la maldad que lo envolvía. Pero no hubo respuesta. Los hombres seguían acercándose, las luces brillaban intensamente y el aire se volvía más denso. Pedro comenzó a temblar, el miedo se apoderaba de él mientras veía los machetes reflejados en la luz, acercándose lentamente. Los hombres no decían nada, solo se acercaban. Sus rostros sombríos no mostraban emociones, solo la oscuridad de la desesperación. Con el corazón latiendo en su pecho como un tambor, Pedro cerró los ojos, convencido de que su final estaba cerca. Cuando abrió los ojos, ya no había rastro de los hombres, ni de las luces. El callejón se había desvanecido, y lo que quedaba frente a él era solo el tráiler, estacionado en mitad de la nada, con las puertas abiertas y huellas de sangre que se deslizaban por el suelo. No había rastro de los agresores, ni de la carretera angosta, ni de la oscuridad que antes lo había atrapado. Pedro salió del camión temblando y miró a su alrededor, buscando alguna señal de que aquello no era un sueño. Pero la noche era completa. Estaba solo. La radio estaba en silencio ahora, como si nunca hubiera existido. Intentó caminar, pero sus piernas no respondían, como si el miedo lo hubiera dejado paralizado. Se acercó a la orilla de lo que parecía ser una carretera vacía. No había luces ni señales de vida. Solo el eco de su respiración y el sonido de sus pasos retumbaban en la quietud. En un impulso se giró hacia el camión. La radio se encendió por sí sola, y esta vez las risas infantiles llenaron el aire con un volumen ensordecedor. Pedro sintió que su estómago se retorcía, que su cuerpo ya no era suyo, que algo lo estaba consumiendo desde adentro. Entonces, una figura se asomó a lo lejos. Un conductor que viajaba por la carretera. Pedro, desesperado, levantó la mano, intentando pedir ayuda, pero lo que vio lo heló hasta los huesos. El conductor, al acercarse, no mostró sorpresa al ver a Pedro allí. En lugar de eso, sonrió, una sonrisa vacía y macabra, como si no fuera la primera vez que veía esa escena. El hombre pasó junto a Pedro, y éste lo vio de cerca. No había un solo atisbo de emoción en su rostro, como si fuera una máscara vacía. Pedro intentó hablar, pero no salió palabra alguna. El hombre siguió su camino, y antes de desaparecer, Pedro vio algo que lo aterrorizó aún más. El hombre levantó una mano, y con un dedo señalando hacia el costado gritó, «Sigue el camino». Pedro se giró hacia donde señalaba. Un callejón que no había visto antes. Uno mucho más oscuro y siniestro. Su mente se nubló y, a pesar de su pavor, comenzó a caminar en esa dirección. Los ecos de risas infantiles volvieron a llenar el aire, y una sensación de peso y terror le aplastaba el pecho mientras se adentraba en la oscuridad. Nunca regresó. Al principio pensaron que era una broma, una ilusión o un loco buscando desesperadamente ayuda, pero pronto empezaron a notar algo extraño. Pedro nunca pedía ayuda a los conductores, solo caminaba, con su rostro pálido y sus ojos vacíos, como si estuviera perdido en un mundo distinto. A lo largo de las semanas, varios testigos afirmaron haberlo visto. Los relatos coincidían, un hombre de mirada vacía, pidiendo aventón, pero nunca con la intención de ir a ningún lado. Hasta que, un día, uno de los conductores pasó por allí y vio algo aún más perturbador. Pedro ya no solo caminando, sino reflejado en el espejo retrovisor de su camión, observándolo fijamente con esos ojos vacíos. Y de repente el motorista desapareció sin dejar rastro. La emboscada nunca terminó. Cuando le asignaron la entrega nocturna, Tomás no sospechaba que esa misión cambiaría su vida para siempre. Era una rutina para él.
Ser camionero de tráiler, recorrer largas distancias bajo la luz de la luna y la constante vigilancia de las carreteras solitarias. El trabajo, aunque duro, no dejaba lugar para sorpresas, pero esa noche era diferente. El destino lo llevó a un camino desolado, con montañas oscuras que parecían devorar el horizonte. Una carretera estrecha y torcida se extendía hacia lo lejos, cortada por la niebla que se levantaba del suelo, formando una cortina espesa. La entrega debía ser urgente. El paquete que transportaba no podía ser abierto, no podía ser alterado de ninguna manera. En su interior, el tráiler refrigerado mantenía una temperatura extremadamente baja, tanto que sentía el aire volverse cada vez más denso y frío a medida que avanzaba. Desde el momento en que subió al camión, una sensación extraña se apoderó de él. El silbido constante del viento parecía una advertencia, pero Tomás estaba acostumbrado a esos ruidos. Puso música para distraerse de la quietud de la carretera, pero pronto se dio cuenta de que algo no estaba bien. En cuanto se adentró más en el trayecto, un golpeteo suave y creciente comenzó a sonar desde el compartimiento trasero del tráiler. Golpes rítmicos, como si alguien estuviera golpeando las paredes con un puño. Tomás frunció el ceño y apretó el volante, ignorando el sonido en un intento por mantener la calma. Pero los golpes no cesaban, y pronto se hicieron más fuertes, más desesperados, como si alguien intentara salir de ese confinamiento helado. Con el corazón acelerado, el camionero se detuvo en el arcén. El silencio de la noche envolvía el aire, una quietud total que solo era interrumpida por los golpes provenientes del tráiler. Tomás se bajó con cautela, mirando alrededor. La carretera parecía vacía, desierta, sin señales de vida. Se acercó al remolque, su respiración congelándose en el aire, y escuchó con más claridad los gritos. Gritos de auxilio, ahogados por el frío y la desesperación. Con un temblor en las manos, abrió la puerta trasera del tráiler, esperando lo peor. Lo que vio dentro fue peor de lo que jamás imaginó. Los cadáveres estaban apilados unos sobre otros, y el aire helado parecía quemar la piel al contacto. Algunos cuerpos estaban completamente despojados de sus órganos, mientras que otros aún estaban vivos. Sus ojos, opacos y llenos de pavor, lo miraban con una súplica silenciosa. Movimientos lentos y débiles, como si intentaran pedir ayuda sin voz. Tomás retrocedió, el horror dibujándose en su rostro mientras su mente procesaba lo que veía. ¿Qué era todo eso? ¿Qué clase de monstruosidad había estado transportando sin saberlo? Uno de los hombres aún vivo logró levantar una mano, su rostro demacrado y cubierto de sudor frío. Con una voz quebrada, apenas un susurro, dijo: «Llévanos allí, o serás parte de la carga». Tomás sintió un nudo en el estómago. ¿Qué significaba eso? ¿Qué querían decirle? Antes de que pudiera formular una respuesta, la figura entregó un trozo de papel arrugado, un papel con una dirección escrita a mano. La tinta estaba borrosa, casi ilegible por el frío, pero Tomás pudo distinguir algunos números y palabras. Sin pensarlo, tomó el papel, incapaz de reaccionar de otra forma. Los gritos seguían retumbando en su cabeza. «Llévanos allí». El camionero se levantó de nuevo, con las piernas temblorosas, y cerró la puerta del tráiler. Algo no estaba bien. La sensación de terror se apoderó de él, y la lógica le decía que debía ir a la policía, que debía hacer algo para detener esa locura. Pero algo dentro de él, un impulso extraño, lo empujaba a seguir adelante. El GPS del camión parpadeó y le mostró la ruta hacia la dirección escrita en el papel. A pesar de la incomodidad, a pesar del miedo que lo recorría, Tomás obedeció. El camión arrancó nuevamente, pero pronto notó algo inquietante. La ruta que el GPS indicaba no coincidía con ninguna carretera conocida. Al principio pensó que era un error, que la dirección estaba mal, pero conforme avanzaba, la distancia se alargaba y el camino se volvía cada vez más extraño. Las luces del camión cortaban la niebla, pero no podían disipar la sensación de que algo lo observaba. Algo lo seguía, lo acechaba desde las sombras. El camino se volvía más angosto y las señales de tránsito desaparecían por completo. La carretera parecía desmoronarse bajo sus ruedas, como si estuviera siendo absorbida por una oscuridad infinita. El GPS seguía cambiando, ajustándose a nuevas rutas que no llevaban a ningún lugar conocido. En un momento, Tomás intentó detenerse, buscar señales de vida, pedir ayuda.
Pero al frenar el camión, se dio cuenta de algo aún más aterrador. El remolque había desaparecido. No estaba allí, como si nunca hubiera existido. Solo quedaba la cabina del camión, el vacío absoluto y la sensación de pavor que lo invadía por completo. Se vio obligado a seguir conduciendo, atrapado en una pesadilla sin salida. Las luces del camión parpadeaban y cada vez que miraba por el espejo retrovisor, veía sombras que se movían en la carretera, sombras que se acercaban. Algo se estaba arrastrando tras él. La dirección en el papel lo llevó a un pueblo pequeño, uno que Tomás nunca había visto en su vida. Un pueblo sin nombre, sin signos de vida, pero con una atmósfera oscura que lo envolvía. Las casas eran grises y se erguían como espectros, y las calles parecían estar congeladas en el tiempo. No había movimiento, no había ruido, solo una quietud opresiva. Tomás se detuvo frente a la única casa iluminada, una construcción antigua con una puerta de madera que crujía al viento. El aire estaba denso, pesado, como si el mundo estuviera esperando algo. Con el corazón en la garganta salió del camión y caminó hacia la puerta. La madera crujió bajo sus pies, y cuando tocó el timbre, algo dentro de la casa se movió. Una figura apareció tras la ventana, observándolo. La puerta se abrió lentamente, revelando a una mujer de rostro inexpresivo. «Has llegado», dijo con voz monótona, como si hubiera estado esperando ese momento desde siempre. «Los demás ya están aquí, ya eres parte de la carga». Tomás intentó dar un paso atrás, pero algo lo sujetó, algo invisible lo arrastró hacia adentro. La puerta se cerró tras él, y en ese instante, el mundo se desmoronó. No había escape. Las sombras se deslizaban por las paredes y las voces de los que una vez habían sido víctimas resonaron en su mente. Todo lo que había hecho había sido en vano. Ahora él era parte de la carga mortal. El GPS ya no mostraba nada. La dirección ya no existía. Solo quedaba el silencio, la oscuridad y la promesa de una eternidad atrapado en ese lugar donde los muertos y los vivos se entrelazaban en una danza macabra. Era una noche oscura, más oscura de lo habitual. Una de esas noches en las que incluso la luna parece esconderse detrás de las nubes. Tomás era un camionero experimentado, acostumbrado a largos trayectos por carreteras solitarias. Sin embargo, esa noche algo le decía que algo no iba bien. Estaba agotado, con los ojos pesados y el cuerpo cansado. Pero las horas de trabajo no terminaban. Tenía un cargamento urgente que entregar, y aunque la ruta habitual le llevaría más tiempo, decidió tomar un desvío que le prometía ser más corto. Era un pueblo olvidado, marcado solo por una señal deteriorada que indicaba que su entrada era solo para aquellos dispuestos a perderse. Al principio, la carretera parecía inofensiva. Las luces de su camión iluminaban el camino por donde las sombras jugaban con las formas de los árboles y las montañas que se elevaban a lo lejos. Sin embargo, pronto, una niebla espesa comenzó a envolver el camión, como si la misma oscuridad estuviera tomando forma. Tomás frunció el ceño y se ajustó al volante, tratando de mantener la calma. Había conducido en peores condiciones, pero esta niebla era diferente. No solo disminuía la visibilidad, sino que parecía moverse, como si tuviera vida propia. A medida que avanzaba, la niebla no solo aumentaba en densidad, sino que también parecía retroceder y avanzar a su alrededor, siguiendo cada uno de sus movimientos. Tomás comenzó a sentir una presión en su pecho, como si el aire se hubiera vuelto más denso y la atmósfera más opresiva. Cada curva que tomaba lo sumía en un manto de neblina más espeso, y las luces de su camión apenas lograban atravesarlo, como si la niebla absorbiera la luz misma. La carretera, que antes parecía ser un camino sencillo, ahora se convirtió en un laberinto sin salida. «Esto no está bien», murmuró Tomás, dándose cuenta de que había perdido toda referencia de su entorno. Las montañas a su alrededor parecían desaparecer, y el camino ya no tenía el mismo trazado. El miedo comenzó a calar hondo en su ser, un miedo que nunca había experimentado en tantos años de conducción nocturna. Tal vez debería dar la vuelta, pensó, pero algo en su interior le dijo que ya no podía. El motor del camión, como si compartiera su ansiedad, comenzó a fallar. Un sonido extraño brotó debajo el capó, un zumbido mecánico que hacía eco en la creciente quietud. Tomás intentó acelerar, pero el camión ya no respondía como debía. La niebla parecía volverse más densa a cada segundo, apoderándose de su vehículo, envolviéndolo, como si lo estuviera presionando hacia abajo.
El volante se volvía cada vez más difícil de manejar. La carretera se hacía cada vez más angosta, más tortuosa. De repente, algo hizo que su corazón se detuviera por un momento. Un par de figuras aparecieron en medio de la niebla, caminando lentamente hacia el camión. Tomás intentó hacer sonar la bocina, pero el sonido se ahogó en la niebla espesa. Las figuras eran humanas, pero algo no estaba bien con ellas. Sus cuerpos se desplazaban torpemente, casi como si no tuvieran conciencia de su entorno. Lo peor no eran sus movimientos, sino sus rostros. Parecían seres humanos, pero sus rostros estaban distorsionados, deformados, y sus ojos eran vacíos, como si no tuvieran alma. Un escalofrío recorrió la espalda de Tomás al verlos, como si el aire a su alrededor se hubiera vuelto más frío, más pesado. «¿Qué demonios?», susurró, su respiración comenzando a acelerarse. Intentó avanzar, pero el motor del camión se apagó de repente. El sonido del motor cesó de manera abrupta, sumiéndolo en un silencio espeso y abrumador. La niebla ahora parecía rodear completamente el camión, con las figuras caminando hacia él a paso lento pero incesante. Podía escuchar sus pasos resonando en la carretera, aunque en ningún momento las figuras parecían acercarse demasiado al vehículo. Era como si la niebla las mantuviera distantes, pero al mismo tiempo, ellas avanzaban sin cesar. La desesperación se apoderó de Tomás. Miró a su alrededor, tratando de encontrar una salida, pero la niebla parecía infinita. Un pensamiento surgió en su mente, un pensamiento impulsivo pero necesario: salir del camión y alejarse de esos seres. Abrió la puerta con mano temblorosa y bajó al suelo, el aire frío golpeándole la cara de inmediato. La niebla lo envolvía completamente, ya no podía ver el camión ni el camino. Solo podía escuchar los pasos que se acercaban, resonando en su cabeza, como si todo el espacio estuviera siendo consumido por ellos. Una oleada de pánico lo invadió. Corrió sin rumbo, sin saber si iba en la dirección correcta o si simplemente estaba siendo arrastrado por la niebla hacia algún destino inevitable. Las respiraciones seguían a su alrededor, ahora más rápidas, más frenéticas, como si el propio aire se estuviera ahogando. La niebla parecía tragárselo todo, y las figuras, con sus ojos vacíos y su paso inhumano, avanzaban lentamente hacia él. De repente, se detuvo. Frente a él, la niebla comenzó a disiparse lentamente, como si una cortina de terror se levantara, revelando lo que parecía un pueblo, pero no era un pueblo normal. Todo estaba en ruinas, abandonado. Las casas se caían a pedazos, las ventanas rotas y las puertas colgando de sus bisagras. El aire olía a descomposición, a algo que había estado olvidado por décadas, tal vez siglos. Pero lo más aterrador de todo era que no había señales de vida humana, solo los seres de la niebla que ahora caminaban entre las ruinas del pueblo. Tomás se dio cuenta de que ya no estaba en el mundo real. Estaba atrapado en algún lugar entre la vida y la muerte, donde la niebla se tragaba todo lo que tocaba. La desesperación lo invadió por completo. Intentó correr, pero sus piernas no respondían, como si el mismo suelo lo estuviera sujetando. Entonces, vio algo que lo hizo estremecer. Entre las ruinas, había algo en el suelo, algo que lo observaba, los ojos vacíos de uno de los seres que había visto en la carretera. A medida que la niebla lo envolvía, el rostro del ser se distorsionó aún más, y una sonrisa grotesca apareció en su rostro, una sonrisa llena de desesperación y sufrimiento. La niebla comenzó a cerrarse alrededor de él, y en el instante final, antes de ser completamente consumido, Tomás comprendió algo aterrador. Él ya no era un pasajero más en su propio destino, sino una víctima más atrapada en la niebla, condenada a caminar entre las sombras por la eternidad. El camión de la niebla ya no era más que un recuerdo, y Tomás, ahora sin rostro, sin alma, comenzaba su marcha lenta, sin rumbo, hacia lo desconocido. Y el ciclo continuaba.